en primera persona. Pero ahora vamos a hablar de otra estafa. Vamos a hablar de esta carta. Esta carta me enviaba una persona que en un rato te voy a contar quién es, porque se trata de una de las estafas más importantes de la Argentina de los últimos tiempos. A un trabajador que se llama Héctor Barba, como a miles de trabajadores de esa empresa, les llegaba el 11 de junio de 1999 esta carta. Estimado trabajador del Correo Argentino, es una satisfacción para mí anunciarle algo que siempre ha sido un anhelo y que ahora felizmente se ha concretado. Me refiero al reconocimiento de su trabajo y de su aporte, de su esfuerzo consecuente con la empresa de Correos Argentinos y con los objetivos de bienestar general. ¿Quién más que usted sabe de los esfuerzos y de los sacrificios de esta noble tarea que tras el objetivo de mantener siempre comunicado a los argentinos se ha hecho denodada e incansablemente? Como usted sabe, cuando se dio la concesión del correo estatal, el presidente de la Nación, el doctor Carlos Saúl Menem, tomó la decisión política de darle a los trabajadores el 14% de las acciones de la empresa concesionaria. Eso estuvo plasmado en el pliego de licitación. Sigue la nota, la carta que le enviaba esta persona, que ya te cuento quién es, a los trabajadores. Esa decisión constituyó un hecho inédito y sin precedentes, ya que las acciones se ceden a los trabajadores. Esta donación que usted recibe como trabajador del Correo se concibió como un reconocimiento al esforzado trabajo de los empleados de Correo, pilar insustituible de la empresa que ayudaron a forjar lo que hoy tenemos. Todas las pautas que se han dado en este proceso han sido las de tratar de lograr el bienestar de los trabajadores. Fíjate cuántas veces habla del bienestar de los trabajadores para que esos trabajadores no salieran a la calle e impidieran la concesión de los distintos servicios privatizados en la República Argentina. Tengan una participación en la riqueza en la empresa, ayuda a crear el trabajo diario que ustedes lo realizan. Que se organicen democrática e igualitariamente dentro de los principios previstos por la Ley de Sociedades Comerciales. Y de esa manera puedan acceder a la distribución de las ganancias de nuestro querido Correo, decía esta persona. Y finalizaba, con la satisfacción y el convencimiento de que esta medida redundará en su único beneficio, es decir, el del trabajador, acreedor indiscutido de su permanente esfuerzo, les envío mis cordiales y afectuosos saludos. Todo esto venía a colación de una ley, que era la ley de privatizaciones, esta ley por la cual el Estado se entregaba a las corporaciones, a las empresas. Esa ley decía literal y textualmente que cada empresa del Estado que se iba a vender, que se iba a regalar, llamarle como quieras, debía quedar un porcentaje en manos de los trabajadores. Esa ley para los telefónicos fue reformada por decreto y entonces los telefónicos nunca cobraron esas acciones. En este caso estamos hablando del Correo Argentino y quien mandaba esta nota era Germán Camerat, ex secretario de Comunicaciones de la Nación, que después quedó imputado por la causa Thales Spectrum por haber regalado el espectro radiofónico y fue procesado por Coimas, que además, después de haber pasado por la gestión pública, fue empleado de Mauricio Macri. Y esa es la foto más emblemática. Menem de la Sota, ex empleado de Macri en Socma. Detrás está el actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ex empleado de Socma, de Macri. Al lado está Germán Camerat, quien redactaba esta nota y que era intendente en ese preciso momento de la ciudad de Córdoba. El otro era el gobernador José Manuel de la Sota. Y atrás está su jefe, Mauricio Macri. Atrás está quien se quedaba con el Correo. Quien escribía la nota era el que está atrás, que después fue intendente, y quien lo mandaba a escribir la nota al tipo que después fue intendente y que era empleado de Macri, era Carlos Saúl Menem. Estafaron a miles de trabajadores y a miles de argentinos. Esto es ADN, dale. ¿Sabes por qué Macri todavía le debe favores a Menem? Primero le regaló el Correo, después lo ayudó a estafar a los trabajadores y nunca le cobró el canon de la concesión. Franco Macri, cuando recibe el Correo, comienza a dar pérdidas. Tenían que pagar un canon. No lo pagaron nunca. Los estafaron a todos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Santiago Maldonado y el cacique Chocobar? Ninguna. Los dos murieron por defender los derechos de nuestros aborígenes. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Dietrich y Ricardo Jaime? Que Dietrich paga más sobreprecios que el ministro K.
Además, esta noche te mostramos a un intendente que reforma la Carta Orgánica para tomarse vacaciones. Todo esto en ADN. La cara de los estafados. Acá están gran parte de los trabajadores, una pequeña porción representativa de los trabajadores. A Héctor Barba le mandaba esta carta Germán Camerat, ¿puede ser? Correcto, es correcto. ¿Cómo te llegó esta carta? Esta carta me llega por medio de una certificada a mi domicilio particular. ¿Cómo te sentiste cuando te llegaba la carta de un ex secretario de Comunicaciones diciéndote que ahora iba a ser accionista del Correo? Yo en ese momento, pensando en mi familia, te sentís orgulloso, te sentís muy honrado por esto, porque pensás, bueno, es un sacrificio de muchos años que uno ha hecho por la empresa, porque la mayoría de los que estamos integrando lo que es el Correo, empezamos desde pequeños. Entonces se ha formado una familia en la empresa. Y vos pensás y decís, bueno, tengo que seguir adelante, y más con esto, que nos dan este regalo que nos llega como de arriba. Es que en realidad no era un regalo, en realidad ellos mismos lo aclaraban. Ellos decían que era el reconocimiento del trabajo de los trabajadores. ¿Pero por qué? En realidad, para hacer las privatizaciones claramente necesitaban de alguna manera calmar a los trabajadores y hacerlo también como son, digamos, parte de esa empresa. Exactamente. Y les daban el 14%, y esto te llegaba a tu casa, y me imagino que aparte de orgullo te daba esperanzas y expectativas en que ya era tu empresa también y que podías laburar por esa empresa. Exactamente, ¿no? Eso es lo que uno sentía en ese momento. Pero bueno, después nos sentimos con esta gran estafa que es de Franco Macri, del Estado Nacional, que perjudica a más de 15.000 trabajadores de Correo. ¿Por qué decís gran estafa? ¿Qué pasó con esas acciones? Y nunca las vimos, jamás se reglamentó, nunca nos llamaron para reglamentar esas acciones y quedó todo en la nada. Los gremios se hicieron oídos sordos al caso nuestro y jamás... ¿Qué pasó? ¿Los gremios nunca lo defendieron ustedes? Nunca nos defendieron. Nunca nadie dijo, che, jamás. Porque este tema no había salido tan a la luz, no sabía... Nos entregaron, y más, perdóname que te interrumpa, más, esto hay muchos miembros de los gremios que han pretendido hacerle firmar a gente, y le han hecho firmar a algunos, el resarcimiento para que renuncien a la reclamo de las acciones. Ajá. Buenos compañeros han tenido, ¿eh? Sí, se nota que han tenido buenos compañeros. Lamentablemente se llenaron los bolsillos ellos y perjudicaron a un montón de gente. Bueno, no solamente esto ha pasado con la privatización del Correo Argentino, ya seguimos hablando, dame un segundito, Héctor, porque también van sumándose aristas, ¿no? Distintas aristas que complementan esta situación. Ha trascendido, lamentablemente, un nuevo negocio del Correo Argentino con los nuevos funcionarios, y de eso vamos a hablar con Miguel.